así como te lo dijo a ti, como me lo dijo a mí. La revelación de Jesucristo. Sobre esta roca yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces nos encontramos con un problema. O Jesús mintió y se oía muy bonito, pero honestamente las puertas del Hades iban a prevalecer, o estamos edificando nosotros y no lo estamos dejando edificar a Él. Porque la iglesia que Él edifica, las puertas de la enfermedad no la pueden tocar, las puertas de la miseria no la pueden tocar, las puertas de la ira, las puertas de la avaricia, las puertas del pecado no la pueden tocar. Hoy nos encontramos con muchas iglesias. Esta es mi iglesia. No, esta es la mía. No, la mía es mejor que la tuya. No, la mía es más grande que la tuya. No, nosotros tenemos mejor porque mi iglesia y los que se van fuera de mi iglesia se van al infierno. No se te ocurra ser infiel al padre de esta casa, porque te vas al infierno, gente infiel. Y seguimos edificando el sistema nicolaíta, el cual Dios aborrece. Y como consecuencia, las puertas del infierno están prevaleciendo por todos lados, por todos lados. Hay iglesias destruyéndose, pastores cayendo. Si escucharas el ruido del pecado dentro de la iglesia, dentro de los cuartos de muchos pastores, no de todos, de muchos. Si lo escucharas, dirías: Dios, tienes que traer una reforma. Tienes que traer una reforma, porque ciertamente nosotros estamos edificando algo que no es tu iglesia. Podría haber dicho amén. Ya había dicho el Señor: háblame, háblame. Te está hablando. El Señor dice Pablo: yo pongo el fundamento, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento cada quien vea cómo sobre edifica. No dice la palabra: los pastores seguirán edificando atrás de mí, y voy a demandarle de los pastores cómo edificaron la obra. No dice eso. No diga así es, porque no dice eso. Digo, así es la verdad. Eso. ¿Dónde estaba yo? Dios pone en cada uno la responsabilidad de cómo edificar. Diga: es mi responsabilidad como yo edifico. Tú te vas a tener que parar delante de Dios y Dios te va a decir: el fundamento es este. Cristo es el fundamento. Después de este fundamento, ¿qué edificaste tú? No que edificó el pastor, no que edificó el apóstol. ¿Qué edificaste tú? Hoy tenemos una iglesia paralítica, una iglesia que depende del hombre. Pastor, por favor, ¿puede orar por mí? Mire, pastor, ¿puede orar por mi hijito? Mi pastor, mire, ¿puede acompañarme acá? Porque yo no sé cómo orar. Usted es el que tiene vara alta con el cielo. Nicolaísmo puro. La iglesia se está muriendo. ¿Sabes cuál es la denominación más grande en crecimiento hoy sobre la faz de la tierra? La gente saliendo de las iglesias cristianas. La iglesia desiglesiada es la denominación más grande que hay hoy sobre la faz de la tierra. ¿Y sabes por qué están saliendo? Unos están saliendo por rebeldes, pero la gran mayoría está saliendo porque ya no aguantan Babilonia. Porque hay un grito interno que les está diciendo: salí de ahí, pueblo mío, porque te estás secando, porque te estás muriendo, porque yo quiero edificar sobre la roca firme que es Jesucristo, y no me dejan edificar. Y se hartaron y se salieron. Miles, millones están dejando las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Agarrar un fusil y dispararle a todos los pastores y deshacer todas las iglesias? En ninguna manera. Dios ama a su iglesia. Dios ama a sus pastores. Dios conoce el precio que los verdaderos siervos de Dios pagan para ocupar un puesto
en el cual como sanguijuelas el pueblo les chupa toda la vida, hasta que no los deja con nada. Los verdaderos. Hay otros que es al revés. Le chupan toda la vida y toda la plata a la gente. Hay de los dos. Ahora puede decir amén. Pero hay los verdaderos. Y los verdaderos son los que se preguntan y dicen y claman y gimen: Señor, ven y santifica tu iglesia. Y ellos quieren ver a su iglesia en la gloria de Dios. Pero Dios tiene que hacer una obra en la cual tiene que sacudirlo todo, mi hermano. Vosotros decís: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy del otro. Yo soy del pastor de Colombia, yo soy del pastor de Bolivia, yo soy del pastor de acá, yo soy del pastor de allá, yo soy de la iglesia del agua viva, del agua muerta, del agua empachada. No, nosotros no nos juntamos con esos. Nosotros tenemos la revelación, somos la iglesia del avivamiento. Santo, santo, yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia que Jesús quiere edificar se mira tan diferente de lo que tenemos ahora. Es tan diferente, porque el único que es dueño de la iglesia es Él. La iglesia que Él quiere edificar. Y vamos a ver en estos días los diseños del cielo y cómo están claramente explicados en la Biblia. Y simplemente no los hemos podido ver por causa de las ideas preconcebidas que venimos arrastrando desde Babilonia de generación en generación y generación. Y es la única forma que hemos aprendido a hacerlo. Y cuando empezamos a crecer y queremos hacer la obra de Dios, repetimos el mismo patrón corrupto. Porque no sabemos hacerlo de otra manera. Ni Dios está señalando, ni apuntando, ni derribando, porque lo trataste de hacer de la única manera que lo sabías hacer. Bienaventurado eres por tan siquiera haberlo hecho de esa manera. Amén. Pero Dios dice: estoy buscando la gente humilde. Estoy buscando la gente que le importe más mi iglesia que su iglesia. ¿Habrá gente así en Chile? Y yo creo que hay mucho pueblo preparado. El problema va a ser el liderazgo. El liderazgo del que tiene más miedo, y lo digo con compasión. Como liderazgo también yo, considerándome a mí misma primero. El liderazgo es el que tiene más miedo, porque estamos tan acostumbrados a querer controlarlo todo. Y como decimos en mi tierra, que nada se nos salga del huacal, que todo se nos está saliendo del huacal. Empezando por las ovejas. Porque en el huacal es así como le explicamos, pues ahí lo que puedes controlar, el rebaño. Pero dice que el buen pastor saca las ovejas del redil y las lleva a los pastos verdes. No le lleva los pastos verdes al redil, saca las ovejas del redil y las lleva a los pastos verdes. El que tenga entendimiento entienda lo que el Señor está diciendo. Porque si trae los pastos verdes al redil, los pastos verdes se pudren, se dañan y se enferman las ovejas. El 90% de la iglesia está enferma de todo tipo de enfermedad. Algo está muy grave. Y si no le ponemos un alto, te va a seguir muriendo. Santo eres, santo eres. Cosas que son primordiales que tenemos que entender en esta reforma. La primera de ellas, porque vienen muchos cambios. Como te dije hace un momento, no es nada más un cambio de estructura. Dios está movilizando a la gente en las casas y eso lo vamos a ver en los días que vienen, cómo Dios está edificando su iglesia, cómo se mira la iglesia, cómo Él empieza ya a formar lo que Él va a levantar y donde las puertas del Hades ya no están prevaleciendo en contra de la iglesia.
Pero no se trata simplemente de cambiar la forma, se trata de cambiar toda la esencia de quienes somos. Hoy tenemos mucha forma sin sustancia. No es nada más, enseñamos a la gente de la misma manera que se enseña en una universidad. Les damos clases de Biblia. Les enseñamos. La gente está acostumbrada a decir, ¿y cómo hago yo para hacer esto? Enséñame el paso 1, 2, 3 y 4 para hacer esto. Pues esta es la formulita para hacerlo. El mensaje es así. Nos hemos predicado por más de 20 años. Yo no sé usted, pero yo llevo 20 años predicándole a la iglesia que Dios no quiere tener programas. ¿Usted ha oído desde hace 20 años o más que Dios no quiere tener programas? ¿Conoce usted alguna iglesia local que no tenga programas? Entonces, ¿para qué le pedimos a Dios que nos hable? Si cuando nos habla, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Porque estamos tan estructurados en nuestras ideas preconcebidas y tenemos tanto miedo de cambiar. Porque el reino de Dios es un reino invisible. Ven conmigo a Lucas, capítulo 24. Abre nuestro entendimiento, Señor. Perdón, Lucas 17. Lucas 17, 20. Preguntando los fariseos querían que Jesús les hablara. Empezamos hablando que queremos que Jesús nos hable. ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren que Jesús les hable? Los fariseos querían que Jesús les hablara. Entonces le hicieron una pregunta para que les contestara. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá, ahora el original aquí dice no vendrá visiblemente. Nuestras Biblias, muchas de ellas dicen no vendrá con advertencia. La palabra original ahí es no vendrá en forma visible. En otros evangelios dice el reino de Dios no es visible, es invisible. Entonces dice, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá, ahora el original aquí dice no vendrá visiblemente. Nuestras Biblias, muchas de ellas dicen no vendrá con advertencia. La palabra original ahí es no vendrá en forma visible. En otros evangelios dice el reino de Dios no es visible, es invisible. Entonces dice, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá visiblemente, ni dirán, helo aquí, ojo, o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo Jesucristo? ¿Cómo? ¿No te vas a sentar en el trono de David en Israel? No. El reino de Dios no es visible. El reino de Dios no podrán decir, helo aquí, helo allá, helo en Jerusalén. Porque el reino de Dios está en medio de nosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Ven conmigo a Mateo, capítulo 26. Alguien diga conmigo, el reino de Dios está en medio de nosotros. ¿Está en medio de nosotros el reino de Dios? Pregúntatelo bien. Porque la mayoría de la teología está esperando que el reino venga. La mayoría de la gente está esperando que Jesús se siente en Jerusalén. Hola. Ahora, Jesucristo dijo, o sea, el problema es que oímos más nuestras ideas preconcebidas y todo un sistema organizado mental que nos hemos metido dentro, que cuando leemos algo así decimos, no, esto tiene que ser interpretado de otra manera porque no me tinca.
No me tinca. Esto en chileno significa no me cae el 20 en mi teología. ¿Me estás entendiendo? El poder de las ideas preconcebidas nos robó el poder y la gloria de la primera venida de Cristo. Y estoy aquí como profeta de Dios para anunciar que el reino de Dios está en medio de nosotros, que el Mesías, Cristo Jesús, el Dios de Israel, está sentado en el trono a la diestra del Padre, que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él gobierna en los cielos y en la tierra, no nada más en los cielos, sino en los cielos y en la tierra. Mateo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, según mis ideas preconcebidas, yo digo no. Mis ideas preconcebidas dicen que si leo la palabra venir, necesariamente tiene que aplicarse a una segunda venida de Cristo que se va a manifestar quién sabe cuándo. Entonces esto no lo puedo aplicar a algo que existe ahorita, porque tiene que ser después, porque cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí tengo un problema, porque si Jesús tiene que venir en un futuro con sus preconcebidas, no nos permiten. Ahí es donde está el velo del entendimiento bloqueando. No nos permiten entender que Jesucristo haya venido en su gloria. Y no dijo Jesús: yo me iré y volveré otra vez. Voy pues a hacer morada. Voy a hacer moradas para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas. Ahí voy pues a hacer lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Alguien me puede decir dónde está Jesús? Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde está Jesús? Él ya vino a usted, hermana. Él ya vino a usted a hacer morada en usted. Entonces la escritura ya se cumplió. Voy pues a hacer morada, voy a mi casa de mi Padre a hacer morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él está en medio de nosotros. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi santo nombre, ahí estoy yo presente. Esta es la verdad. Cuando venga el Hijo de Dios en su gloria, con sus santos ángeles con él, qué fácil nos es en medio de la adoración empezar a ver los ángeles. Y todos estamos de acuerdo porque lo estamos viendo. Y los que no los ven, lo sienten. Y los que no lo sienten dicen: algo raro está pasando, así como decía el hermano. Algo raro está pasando aquí en este lugar. Esta gente es muy rara, pero se siente aquí algo. Y las alas de los ángeles están golpeando por todo lado. Pero la idea preconcebida dice: ay no, ¿cómo? Él tiene que venir en la gloria con sus santos ángeles, como vino Elías. Y volvemos a lo mismo que tenían en la mente los fariseos. Tiene que venir en el carro de fuego, tiene que venir en la gloria, tiene que venir con un séquito de ángeles, porque si no, yo no creo. Y entonces, y solo entonces, se sentará en el trono de su gloria. Aquí es donde yo tengo el problema, porque si Jesucristo no ha venido en su gloria con sus santos ángeles, entonces tampoco está sentado en su trono de gloria. Y si no está sentado en su trono de gloria, no le podemos llamar Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí yo tengo un grave problema con la teología, porque no hay rey que se siente en un trono y sea coronado rey. Un hombre
que fue exaltado sobre todo nombre y se sentó en las alturas y fue coronado rey y se sentó a la diestra del Padre y se le dio tiempo pasado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. No hay un rey que sea coronado y que se siente en el trono si no es con el único propósito de empezar a gobernar en ese momento. Y hoy nos hacemos una pelota mental pensando que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, porque los canticos esos que cantamos, esos dicen a la diestra del Padre y le cantamos y tal. Entonces, de alguna manera hay algo en parte de nosotros que sí cree que está a la diestra del Padre, pero a la hora de la verdad, a la hora de tomar gobierno, a la hora que se empiezan a levantar los poderes de las tinieblas, ay, entonces Jesús, ven, llévanos, arrebátanos, ya quítanos del medio de aquí, uy, qué miedo. Y no que estaba sentado a la diestra del Padre en las alturas con un nombre sobre todo nombre. Ah, sí, pero eso nomás era el cantico. Santo, santo. Entonces nos hacemos una pelota mental en la que pensamos, no, está allá sentado en el trono, por allá lejos. Es lo que quiere el diablo que pienses. Por eso está velado el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es ese evangelio? El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Pero cuando yo voy al Padre, regocijaos, porque vendré otra vez y me veréis. En la faz de Jesucristo. Los que entendemos el reino, vivimos en la faz de Jesucristo. No como una teología, sino como una realidad visible, palpable, tocable, disfrutable, poderosísima. Entonces nos inventamos un rollo petatero en el cual Jesús está sentado allá arriba en su gloria. Aquí abajo, quién sabe que Jesús será el que te habita, porque no puede ni con tu resfriado. Ay, sí, Jesús vive en mí y yo vivo con mi hijo endemoniado. Ay, tengo que esperar a que venga la hermana Vilma y la hermana Ana. Ay, por fin van a llegar y voy a poder liberar a mi hijito. Pero Jesús vive dentro de mí y tengo el Espíritu Santo. Chiquita pata payasa. ¿Y quién es el Jesús que vive dentro de ti? Desde antes que el mundo fuese, os la he dado para que sean uno. Y no estaba hablando de la unidad de las denominaciones, porque en el corazón de Dios no hay denominaciones. Eso es un invento babilónico. Para que sean uno. ¿Cómo? ¿Cómo uno? Como yo en el Padre y el Padre en mí. Así que vosotros sean uno en nosotros. Yo en el Padre en mí, vosotros en mí y yo en vosotros. El evangelio de la gloria revela a Jesucristo. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Cuando tenemos la revelación del Padre, no la revelación del pastor, la revelación del Padre, que viene a revelar la unidad entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. El espíritu, escúchame bien, que se casa con Dios para ser un mismo espíritu. El que se ha unido con Jesús, un espíritu, es con Él. Ahora, no todo el que dice Señor, Señor se ha unido con el Señor. Esto es una unión matrimonial. Esto es una unión de compromiso. Esto es una unión santa. Esto no es, vamos a jugar a la iglesia. O ya dije que Jesús es mi Señor, pero hago lo que se me pega la gana. Sigue haciendo lo que se te pegue la gana. Pero no te has unido a Jesús. Ni tampoco lo creas, porque no es cierto. Jesús se une con el corazón contrito y humillado, con el corazón que se rinde a Él.
para empezar una nueva vida, con el corazón que se crucifica en la cruz. Si estás muerto con Cristo y habéis resucitado con Él, poned vuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si habéis muerto y habéis resucitado, entonces tu mira es donde está Él, en su gobierno, sentado a la diestra del Padre, reinando. Y si el cuerpo de Cristo y la cabeza están unidos, si la cabeza está reinando, el cuerpo es reinante. El reino está en medio de vosotros. El reino está en medio de vosotros. Pero el Padre tiene que revelar al Hijo. Babilonia, escúchame bien, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Babilonia quiere que veas a Jesucristo allá arriba, separado de ti, diciendo con tu boca: Cristo vive en mí, pero viviendo una realidad de miseria, de enfermedad, igual que cualquier gente del mundo, con mucha labia cristiana, pero negando la eficacia del poder de Dios en tu vida. El que se ha unido a Jesús, un espíritu es con Él. Y nos hacemos teologías y cosas raras para escaparnos de este mundo. Y el Señor dice: al yo haberte dado mi gloria, yo pongo en ti una responsabilidad. Y la responsabilidad es la de ocupar la tierra con mi reino, para que sea llena toda la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. El pensamiento de Dios no es quitarte de en medio. El pensamiento de Dios es que conquistemos Chile, que toda alma chilena venga a los pies de Jesucristo, que toda alma en Sudamérica venga a los pies de Jesucristo. El corazón de Dios es que ninguno se pierda, mas que todos sean salvos, y no quitante del medio, para que ardan en el fuego millones de personas. Ideas preconcebidas que no vienen del trono de Dios, y te lo puedo demostrar. Diga conmigo: Dios, háblame. Y dame un corazón para escucharte. Ven conmigo a Efesios 5. Te está hablando Dios. Gracias, hermana, por lo menos una le está hablando. Alabado seas. Nos meten ideas preconcebidas porque el diablo nos quiere robar. Ya nos robó la primera venida de Cristo. Y la hemos hecho tan miserable, la primera venida de Cristo. La hemos limitado a la salvación, que no es miserable para nada, pero lo hemos limitado a eso. La primera venida de Cristo es poderosísima. La primera venida es la venida del reino. Todo el Antiguo Testamento anuncia la venida del reino en el Mesías, y jamás separa la venida del reino de la venida del Mesías. Israel sigue esperando a que venga el Mesías, y ya nos convenció que Jesús tiene que volver a hacer lo que Él ya hizo. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Sé que te estoy sacudiendo. Lo estoy haciendo con todo propósito, porque Dios lo está hablando. Porque sé que la tierra, cuando miro Chile, veo los campos blancos. Veo los campos blancos para una reforma que va a sacudir toda la tierra. Por eso me tengo que atrever a hablar. Por eso tengo que abrir mi boca. Por eso tengo que sacudir el infierno. Y no puedo seguirte dando batea de babas para que sigas igual hasta el próximo congreso. Dios necesita profetas que hablen lo que el cielo está hablando. No que hablen para que les caigan los diezmos.
Santo, perdónanos. Efesios 5. Maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora quiero que abras el entendimiento aquí, porque estamos demasiado acostumbrados a pensar que va a llegar un momento en que va a haber unas grandes bodas en el cielo y que nosotros vamos a ser la esposa de Cristo y nos vamos a casar con Él y vamos a celebrar 7 días de fiestas mientras abajo todos se dan en la torre. Es un Dios increíble, ¿me entiendes? Está de fiestas y abajo corre la sangre. Tremendo, tremendo Dios. Y entonces la gente vive diciendo: soy la novia del Cordero. ¿Cuántos dicen soy la novia del Cordero? Si eres la novia del Cordero, entonces no eres el cuerpo de Cristo. Porque para ser el cuerpo de Cristo tienes que ser carne de su carne, hueso de sus huesos, miembro de sus miembros. Y para que eso se dé, tienes que estar casada con Jesucristo. No puedes ser cuerpo sin ser esposa. Así que si estás esperando casarte en un futuro cercano o lejano, no tienes acceso ni a las cámaras de intimidad del rey. No tienes acceso, o sea, ni te va a invitar, porque él nada más invita a la esposa. Si no te has casado con él, no tienes acceso a las cámaras de intimidad. No tienes acceso a la chequera del rey tampoco. Solo la esposa tiene acceso a la chequera, ¿cierto o no? Cuando usted era novia, usted no le podía exigir al novio a ver el chequecito. Usted no podía. Pero cuando usted es esposa, el cheque le llega primero a usted que a él. Santo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Dios necesita romper estructuras que te están robando la primera venida de Cristo. Te están robando todo lo que Dios te dio. Él te hizo rey y te hizo sacerdote. Él te llamó a gobernar con Él. Si la cabeza gobierna, el cuerpo gobierna. Jamás podemos asirnos de nada que no creamos que es para nosotros ahora. Si estoy esperando que todo lo bueno del reino sea para cuando me muera o para cuando venga un arrebatamiento, entonces no voy a tener nada aquí en la tierra y voy a tener una vida miserable esperando que el pastor, ojalá, se le ocurra orar por mí si no está demasiado cansado con las otras 2,000 ovejas que tiene que estar cuidando, que le dan la lata todos los días. ¿Qué esperanza es esa, hermano? ¿Me está siguiendo? Bueno, no todos son la esposa. No todos son la esposa. No todos se han casado con Cristo. Muchos todavía están en el noviazgo de Cristo. Todavía están viendo a ver cómo entran en esa unidad, y esa unidad todavía no se ha dado. Y es importante que la anheles. El problema, y quiero decir tantas cosas, quiero decirte tantas cosas, no todas las puedes sobrellevar y tengo que callarme algunas, pero ya te las diré en el futuro, porque Dios está haciendo algo grande y vienen tiempos de cambio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. O el reino. El reino, cuando está fundado, uno es el que siembra, otro es el que riega.
Pero Dios empieza a dar el crecimiento. Cuando pongo las piedras que tengo que poner, cuando edifico y pongo mi prioridad en edificar mi casa espiritual. Aunque Cristo ha preparado morada para nosotros en el cielo, y cielos y tierras son uno en Jesús, no todos han entrado en la morada. Los que me aman guardan mis mandamientos. Y el Padre los amará y vendremos a ellos y haremos morada en ellos. Aquí vemos una condicionante. Los que guardan mis mandamientos son los que me aman. Los que no me aman no guardan mis mandamientos. Pero los que me aman, el Padre los amará y el Padre y yo vendremos a ser morada en ellos. Esta morada es una de las obras más poderosas de la primera venida de Jesús. Es la promesa, es lo que viene a cambiar todo. Jesús asciende al trono para sentarse a gobernar y para empezar a ser la cabeza del cuerpo. Por eso nuestros ojos tienen que ser abiertos para que entendamos cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios, que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó en las alturas y lo puso por cabeza a todo el cuerpo. Y Él está sentado sobre todo principado y potestad. Y su iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero tus ojos tienen que ser abiertos. La revelación tiene que venir del Padre. Por eso tienes que anhelar. Por eso tienes que tener sed. La iglesia babilónica nos hace paralíticos espirituales. El nicolaísmo, que nos hace continuamente depender de los hombres, nos deja paralíticos espirituales. Es que yo no sé cómo buscarlo, es que yo no sé cómo entrar, ni te van a enseñar cómo hacerlo. Porque mientras tú no aprendas cómo entrar en la gloria de Dios, estarás sujeto a un gobierno de control y de dominio que te chupa toda la vida espiritual. Santo. La morada es una de las obras más poderosas de Cristo. Y que en estas ideas que tenemos, ¿verdad? Ay, cuando nos muramos y vayamos al cielo, entonces vamos a caminar en las calles de oro y en el mar de cristal. Mientras tanto, aquí caminamos entre la basura, en la inmundicia y en la enfermedad. Pero cuando nos vayamos, cuando nos muramos, oh Dios, caminaremos en las calles de oro y el mar de cristal. La morada de Dios es la ciudad santa. Hola. La morada de Dios es la ciudad santa. ¿O no sabéis que vosotros sois la Jerusalén celestial? No dice el libro de Hebreos, porque no os habéis acercado al monte que humeaba y tronaba, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, a la gran compañía de ángeles, a la congregación de los primogénitos hechos perfectos, a la sangre rociada que habla más que la de Abel, la sangre del pacto. A todo esto os habéis acercado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este misterioso libro llamado Apocalipsis nos es tan misterioso? ¿Por qué en ese libro misterioso del Apocalipsis no es sino hasta el capítulo 21 que Juan ve descender la ciudad celestial? Y entonces, cuando tratamos de interpretar ese libro, ¿y por qué es importante este libro? Porque Jesús dijo, sobre esta roca, ¿cuál roca? La revelación de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay un solo libro que se llama
la revelación de Jesucristo. Y es el Apocalipsis. Apocalipsis en griego quiere decir la revelación de Jesucristo. No es un libro de catástrofes. No es un libro de la destrucción del mundo. No es un libro del anticristo. Es el libro de la revelación de Jesucristo. Y Jesucristo asciende al trono y le revela a Juan su revelación. La revelación que Dios le da a Juan a través de su ángel. Para que sepan las cosas que han de acontecer. El único libro que nos habla del gobierno del cielo es Apocalipsis. Si Jesús vino a traer el reino, ¿no le parece muy extraño que no nos haya dejado un manual del reino? ¿No le parece muy extraño que no nos haya enseñado cómo gobernar? ¿No le parece muy extraño que Jesús haya pasado 40 días con sus discípulos antes de la ascensión, hablándole las cosas pertenecientes del reino de Dios? Y que nadie nunca nos lo haya comunicado. ¿O será que sí nos las comunicó? Pero igual que los fariseos, la gloria pasaba delante de nosotros y nuestras ideas preconcebidas no nos permiten ver la revelación en el libro de gobierno más extraordinario que Jesucristo nos dejó. Esta es la revelación que Dios le dio a Juan. Esta es la revelación que Dios le da a Fidel, que Dios le da a Vilma, a Fernando, a Joaquín y a cada uno de nosotros. En la multiforme sabiduría de Dios, el Padre empieza a revelar al Hijo. Y Dios le habla. Y mañana me voy a meter en las estructuras divinas de gobierno, en cómo Jesús edifica su iglesia y cómo los manuales maravillosos del gobierno de Dios están en ese misterioso libro, el más mal interpretado de todos los tiempos. Y déjeme decirle algo acerca del libro de Apocalipsis. Hace 12 años Dios me llevó a la isla de Patmos. Me dijo, ve a la isla de Patmos. Fui y entré a la isla. Y la isla era casi virgen. Y llegué a un lugar donde había una piedra grabada que decía, oí una voz como de trompeta. Oí una voz como de muchas aguas. Y entonces miré. Y había uno con la cabeza como el sol, con los ojos como llamas de fuego. Una espada de 2 filos salía de su boca. Sus vestiduras eran blancas. Y cuando yo miraba esa piedra, dije, qué tremendo, Señor. Qué tremendo. Y caminé a un bosque y empecé a adorar en el Espíritu. Y mientras adoraba yo en el Espíritu, se abrieron los cielos y vi la misma puerta que vio Juan. Y el Padre que me dijo, sube acá, te mostraré. Y llevo 12 años inmersa en el gobierno del cielo, entendiendo misterios, entendiendo cosas que están escritas, que me es imposible darlas en un seminario. Es un gobierno maravilloso. Pero yo te digo que entre más humano es el entendimiento y la interpretación de ese libro, más catástrofes ve la gente. Y entre más celestial es tu revelación con Cristo,
más vas a ver y a entender los diseños del cielo que tienen que venir sobre la iglesia, que nos están siendo entregados para que Cristo edifique una iglesia basada en la revelación de Jesucristo. Si usted lo lee, dice: sobre esta Apocalipsis edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y una de las cosas que aprendí estando en Patmos es que el libro del Apocalipsis no se escribió en una sentada, sino que escribió el apóstol en varios periodos. Y se componía el libro de Apocalipsis de varios libros, documentos, rollos. Y cuando fueron encontrados los rollos del Apocalipsis, los teólogos de aquel tiempo, que no tenían al Espíritu Santo, los pusieron en el siglo IV como Dios les dio a entender, o como más bien a ellos les dio a entender cómo hacerlo. Y entonces dijeron: este libro, pues como está muy raro, y como aquí habla de unos juicios que parece el juicio final, yo creo que lo vamos a poner al final de la Biblia. Y lo pusieron al final de la Biblia porque no entendían ni jota de qué se trataba el libro. Y agarraron los libros y los pusieron así, Betín Marín de Dopingüe. A ver cómo pensamos, de acuerdo a nuestras ideas preconcebidas, que esto tiene que ser primero y esto tiene que ser después. Y hoy por hoy tratan de leerlo como si fuera una revelación lineal, cronológica, cuando es un libro que fue escrito en el cielo. Primera forma para interpretar el Apocalipsis es que es un libro escrito en el cielo con lenguaje celestial y fuera del tiempo de la tierra. La tierra tiene temporalidad, el cielo no tiene temporalidad. Él es, el que era, el que está continuamente viniendo, el que ha de venir, el que está continuamente manifestándose. El cielo está eternamente palpitando en medio de nosotros, está eternamente siendo. Él eternamente está gobernando. Entonces, tratar de interpretar el libro del Apocalipsis como un libro lineal y cronológico: primero viene esto, luego acá esto, luego las trompetas, luego las copas, luego aquí, luego acá, luego la tribulación y... No tiene nada que ver, porque no fue escrito en el tiempo de la tierra, ni para la sabiduría del hombre, ni para que fuera interpretado con analogías y simbologías humanas. Y es lo que tenemos hoy. Y estamos tan prefigurados, tan enmarcados, tan moldeados a todo lo que se nos ha dicho de ese libro, mi hermano, que la gloria de Dios se está manifestando y las revelaciones del cielo están viniendo como una catarata y nos están rebotando en la cabeza por tanta idea preconcebida. Fallaron ellos, fallaron los discípulos y estamos fallando nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y entonces se les ocurrió poner el capítulo de la Jerusalén celestial en el capítulo 21. Y entonces eso está después del capítulo 20, donde aparentemente es el juicio final. Y ya todos son enviados al Hades y todo el juicio y quién sabe cuánto, y la tierra es destruida. Y entonces baja la nueva Jerusalén. ¿Os habéis acercado a la Jerusalén celestial? Eso es un libro que está vivo. Es el único libro de la Biblia donde dice: bienaventurado todo aquel que lo lee y hace sus mandamientos. Es un libro bienaventurado porque está palpitando, es el verbo revelándose. Pero no se puede entender con esta mente, ni con las analogías que venimos arrastrando desde Babilonia.
Amén. Amén. ¿Puede Dios hablarte? ¿Puede Dios hablarte? Y no te puedo resolver un misterio tan grande como el que estoy empezando a desmadejar aquí, en una sesión. Va a haber muchas cosas que me iré de aquí y todavía no las vas a entender. Está bien, no te preocupes. No tienes que entender todo en 3 días. A mí me tomó 12 años. Pero si puedo poner en ti la semilla, que en ese libro está contenido el manual del gobierno del reino, que es la revelación de Jesucristo, sobre el cual Jesucristo edifica su iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer en contra de ella. Si puedo sembrar esta semilla en tu espíritu y hacer que te metas con Dios a buscar respuestas. Y pasarán días y pasarán meses y Dios hablará una cosa y hablará otra, y otra no te la hablará hasta dentro de 1 año, y otra no te la hablará hasta dentro de 2 años. No importa, no tienes que tener todas las respuestas mañana. Tienes que empezar a caminar en una revelación, en la revelación poderosa del Hijo de Dios, en la revelación que el diablo teme que tú tengas, en la revelación de la gloria del Altísimo, la revelación que vence a Babilonia, la revelación que venció al Hades, la revelación en la cual Él está sosteniendo las llaves de la muerte y del infierno. No en el futuro, ahora Él venció la muerte, no la tiene que volver a vencer. El postrer enemigo que fue vencido ya fue vencido por su muerte, venció la muerte, hecho está. No tenemos que renovar tantas cosas en nuestro entendimiento, mi amado hermano. Es tanto lo que tiene que ser derribado, es tanto lo que ha edificado Babilonia en medio de nosotros. Por eso tenemos el espectáculo que hoy tenemos. Por eso crucificaron al Hijo de Dios. Y esa estructura la seguimos arrastrando y la seguimos arrastrando y le seguimos llamando Santa Iglesia Apostólica Evangélica. Las puertas del Hades están riendo de nosotros. Dios ya empezó una obra en Chile. No la va a empezar. Dios ya empezó una obra en Chile. Lo que estoy hablando, estoy oyendo en el mundo espiritual. Y gente que ni siquiera está aquí está recibiendo estas palabras y le están haciendo eco, porque están resonando no solamente en un auditorio, están resonando en lo eterno del reino de los cielos y están recorriendo distancias sobre todo el territorio chileno. La verdad, la verdad. La verdad, casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Judas le dijo, no el Iscariote: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En esto me manifestaré a vosotros y no al mundo. Juan 14. ...21... El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo?
en que el Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? En que el Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. Por eso dice, si habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Él, Colosenses 1, buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Él sentado a la diestra del Padre. Perdón, Efesios 3. Ya me perdí. Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. No en las de la tierra. Señor, queremos que te sientes a gobernar en la tierra, no en las de la tierra. Señor, queremos que tomes el gobierno en la tierra, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? En que el Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Y aquí es donde el diablo te roba la primera venida. No, eso es la segunda venida. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces conoceréis cómo habéis sido concebidos. ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? En que vendremos el Padre y yo a ser morada. Y cuando el Padre y yo venimos a ser morada, entonces se empieza a revelar en ti cómo has sido concebido en gloria. Y cuando todo tu ser empieza a concebir por causa de la morada del Padre y de Cristo en ti, empieza a concebir cómo fuiste concebido en la gloria de Dios, es cuando las puertas del Hades no tienen nada que decir. Y cuando viene la enfermedad y el síntoma, y cuando viene el mal, yo sé cómo he sido concebida en la gloria de mi Padre, porque el Padre mora en mí, porque yo moro en Jesús y Jesús mora en mí, porque Él y yo un solo espíritu somos. El que se ha unido al Padre, un espíritu es con Él. Esta es la parte más importante, y donde Babilonia viene a robarnos todo, y donde hace de la casa de Dios un edificio muerto de piedras. Yo derribaré el templo y lo edificaré en 3 días, porque el templo que yo edificaré, lo edificaré dentro de mis hijos. Yo vendré a ellos y yo seré a ellos por Dios, y pondré mi tabernáculo en medio de ellos. La morada de Dios trae consigo la manifestación que te hace conocer cómo has sido concebido. Y entonces ya no ves quién tú eres
por lo que dijeron tus padres, por todo lo que te dicen en la iglesia que no puedes hacer, por lo que te dicen los complejos o por lo que te dice el diablo. Cuando conoces cómo has sido concebido, entonces tienes el poder para gobernar con él. Y todos los dominios y principados los habrás puesto abajo de tus pies. Quiero terminar con 2 Corintios 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en